porque muchas personas, hermanos, muchas personas están pensando, hasta el día de hoy, están pensando que no tienen salvación. He encontrado personas que dicen, es que yo me he equivocado tantas veces que creo que yo no alcanzo el perdón de Dios. Es más, no lo alcanzo. Por eso me han dado literatura, me han hablado de la palabra, pero dentro de mí, allá en el fondo, allá en el sótano de mis emociones, de mi entendimiento, hay una vocecita que me dice, tú no mereces nada. Y ir a la iglesia, mucho menos. Dios no te ama. Has cometido tantas equivocaciones, has cometido tantos errores que no mereces acercarte a Dios, no mereces nada. Y ese sentimiento de culpa genera, para sí mismo, genera un rechazo hacia las oportunidades que Dios pone, que Dios da todos los días de nuestra vida. Siempre he tenido en mi corazón, he tenido en mi mente el pensar que cuando yo despierto, cuando abro mis ojos y veo a mis hijos que están bien, a mi esposa, yo le digo esposita, veo que están bien, veo la luz por la ventana, la luz del sol, y digo, Dios no pierde la esperanza en el ser humano, puesto que nos da un día más de vida para poder servirle, para poder buscarle. Y la oportunidad que nos da a sus hijos, la da también a las personas. Hoy, hermanos, quiero dirigirme a la audiencia que aún no tiene a Cristo en su corazón, a las personas que no le han obedecido, aquellas personas que llevan tras sí o llevan consigo una mochila llena de sentimientos de culpa, esa emoción que les hace pensar que no merecen nada de parte de Dios, que no van a la iglesia por lo mismo y sienten que son rechazados por Dios. Por eso hoy el tema, un tema interesante, un tema importante para la salud espiritual, para la salud emocional, para tener un bienestar en la vida de las personas. Quiero hoy dirigirme a las personas que no han obedecido a Dios y sobre todo a aquellas personas que tienen este sentimiento de culpa de que no merezco nada de parte de Dios. Y yo preguntaría, ¿quién no se ha equivocado en esta vida? ¿Quién no ha cometido errores? Por lo tanto, necesitamos urgentemente a la voz de Yah acercarnos a Dios. Y para ver este asunto, damos este mensaje de consuelo, damos este mensaje de esperanza, rogando al Todopoderoso que llegue al corazón de las personas en varias partes del mundo, que puede llegar en un momento de una sincronización espiritual en la vida de las personas para que les mueva al arrepentimiento, para que les mueva a acercarse a Dios. Por eso el tema, Jesús recibe a los pecadores. ¿Tienes o crees que no mereces nada, amigo? ¿Crees que las equivocaciones que has tenido te alejan de Dios y que Él te cierra la puerta del cielo desde aquí en la tierra y que no tienes el acceso para asistir a la congregación? ¿Cuántas veces te han hablado de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces amigos o parientes te han invitado a la congregación y no quieres ir porque muy en el fondo de tu corazón, crees que no mereces nada? Pues este mensaje es para ti. Hace muchos años, hay una escritura en la palabra de Dios que habla acerca de que Jesús recibe a los pecadores. Por lo tanto, vamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 nos habla acerca de esto. Jesús recibe a los pecadores. Lucas 15 es todo el capítulo. Esta parte de la palabra tiene 32 versículos. Y el tema principal es que Jesús recibe a los pecadores. Quédate conmigo, quédate con Jesús en este momento de principio a fin para que analicemos juntamente, aunque a distancia, estudiemos la palabra de Dios y estés de acuerdo conmigo, estés de acuerdo con Dios en que Jesús recibe a los pecadores. 15:1 y versículo 3, vamos a leer 15:1 al 3 de Lucas 15. Por favor, tome su Biblia. Si no la tiene a mano, no se preocupe, yo lo voy a leer y lo vamos a ir, pero sería bueno que usted la tenga. Si no, no hay problema. Bien,
Dice 15:1 al 3 de Lucas. Leo la versión Reina Valera, revisión 1960. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. De ahí pues sacamos nosotros nuestro tema, el título de nuestro tema: Jesús recibe a los pecadores. Número 1, pregunta número 1. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? De acuerdo al versículo 1. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Dice el versículo 1 que se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero había un problema, porque habían dos tipos de religiosos, con todo el sentido de la palabra, lo digo. Estaban ahí dos tipos de personas religiosas, que eran, el versículo 2, ¿quiénes eran? Los fariseos y los escribas. Y ellos murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, dice el verso 3, él les refirió esta parábola diciendo, y es donde narra tres hermosas parábolas. Pero número 1 decíamos, ¿quiénes se acercaban a Jesús? Eran los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Ha investigado esto, amigo? ¿Quiénes eran los publicanos? Bien, yo tengo aquí, hermanos, la Biblia de mi hijo, de Kevin Jesús. Y esta Biblia, esta versión me gusta. Esta Biblia, hermanos, se la regaló una de las hermanas de la Iglesia de Cristo en 1 de mayo, donde un servidor con su familia nos congregamos. Mi hijo tiene 7 años y mi hija 11, y suben a la clase de niños. Hay una hermanita que es la hermana Sara Cruz, o Sara Cruz Gómez, o Gómez Cruz, y ella le dio una Biblia regalada a mi hija. Y esta Biblia que yo tengo, se la regalaron a mi hijo Kevin, la hermana Sara, se la regaló. Y me gusta porque es fácil de entender, dice mi Biblia, fácil de entender, es para niños. Y es una versión que dice que es lenguaje actual. Es la versión lenguaje actual. Me gusta porque tiene un lenguaje muy fácil de entender para los niños. Y créanme que cuando la hermana le regala esta Biblia a mi hijo, le despierta un interés de estudiarla. Y los domingos que hacemos los cultos, nos ponemos a estudiar y él alza la mano y dice, yo papá, yo quiero leer. Entonces, lo que a veces los pequeños detalles provocan en los niños, hermanos, marcan la vida o la conducta de los niños. Y yo agradezco de todo corazón a la hermana Sara por haber hecho este detalle tan hermoso, tan precioso de regalar una Biblia a mi hijo Kevin. Pues esta versión del lenguaje actual dice acá la versión 60 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero esta versión, lenguaje actual, la voy a leer y dice así: mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos. Entonces los publicanos eran cobradores de impuestos. ¿Ven cómo está bonita esta versión? La versión lengua actual. Se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma. Y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. La 60 dice pecadores. Y esta versión dice gente de mala fama. Pues ¿quiénes eran los publicanos? Eran cobradores de impuestos para Roma. Estos dos tipos de personas, hermanos, eran rechazados por estas personas religiosas, por los fariseos y los escribas. Los fariseos eran hombres que amaban, de esto ya se ha hablado muchas veces, está muy trillado ya el camino. Los fariseos eran hombres que amaban orar en las esquinas de las casas, en las plazas, pero solamente para ser visto por los hombres, para ser alabado por los hombres, pero por dentro estaban huecos, eran religiosos, siempre estaban mirando la pequeña paja de las personas
y no podían darse cuenta, no tenían la capacidad para ver la viga que tenían enfrente de sus ojos. Por lo tanto, los escribas, que eran los escribanos, otros dicen, otra versión dice doctores de la ley, dice el versículo 2 aquí, en esta versión dice, al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían, este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Entonces, estos escribas eran los doctores de la ley, los que traducían, los que escribían, y eran conocidos como doctores de la ley. Otra versión dice intérpretes de la ley. Estos dos tipos de personas, religiosos, critican a Jesús porque él no solamente hablaba con los pecadores, no solamente hablaba con los cobradores de impuestos, o sea, publicanos, sino comía con ellos. Llegaba a sus casas para poder ayudarles a entender el concepto de las bendiciones de Dios, de la vida eterna, del reino de Dios. Eran gente necesitada espiritualmente hablando, quizá como tú puede ser que te encuentres en este momento. Una persona necesitada de Dios, una persona que le urge tener a Dios en su corazón. Entonces, estas personas, publicanos y pecadores, sobre todo los publicanos o los cobradores de impuestos, como dice la versión, el lenguaje popular, eran gente rechazada por los fariseos y los publicanos. ¿Saben por qué? Porque Roma le decía a los publicanos, ustedes cobren impuesto y si le pueden ustedes elevar el impuesto, súbanle, aumenten el impuesto a sus compatriotas y eso les va a quedar a ustedes. De tal manera que eran considerados como traidores estos publicanos o cobradores de impuestos, porque le quitaban el dinero a sus propios paisanos y lo daban a Roma. Entonces eran gente despreciada, era gente que no los quería el pueblo, no los quería. Entonces, hermanos, por eso los fariseos y los escribas decían, a los pecadores recibe. Pero vamos a ir viendo, hermanos, esta respuesta que Jesús les pone muy clara y muy sensata de parte de Dios. Miren, esta versión que voy a leer, pues es la versión muy popular, muy conocida, que es la versión 60. Él les responde con 3 parábolas. Entonces es donde nosotros encontramos que él les responde con la oveja perdida, la primera parábola, para responderles a ellos de que no debes comer con los pecadores, no debe Jesús, si fuera hijo de Dios, sabría quién está con él. Aquella mujer, ¿se acuerdan? Cuando llega Simón allá el fariseo, a la casa de Simón el fariseo, y hay una mujer que está su alma derramada en el suelo, a los pies de Jesús. Y esta mujer lloraba tanto, su cabello largo, dice que con sus lágrimas enjugaba los pies del maestro. Y lloraba, estaba tan cargada de equivocaciones en su vida. Estaba tan cargada su alma, le pesaba su alma por tantos errores que ella había cometido en su vida espiritual y moral, que lloraba a los pies de Jesús. Entonces la gente decía, en este caso, Simón decía, si fuera hijo de Dios, o si supiera tener el poder, dicen otras versiones, que dice tener, pues supiera quién está a sus pies, quién es esta mujer. Era una mujer pecadora, pero el asunto, hermanos, amigos, es que para el ser humano es muy difícil recibir a un pecador. Es muy difícil recibir a un hijo que se ha equivocado una y muchas veces. Y mostramos el rechazo. Y yo digo, dentro del ser humano, en cuanto a la carne, es muy normal. Pero en la mente de Dios, en el amor de Dios, es muy diferente. Por eso Jesús comía, platicaba, convivía con la gente pecadora. Pero va a haber siempre personas que se van a oponer a esto. Personas que no van a querer que te acerques a Dios. Y siempre te van a señalar. Siempre te van a juzgar. Siempre te van a decir que tú no mereces nada, que estás haciendo en la iglesia, porque tú eres esto, eres aquello. Así que no te desanimes, porque siempre va a haber personas que busquen que tú te alejes de Dios.
o que si te quieres acercar, el enemigo siembra pesadumbre en el corazón para que no te acerques a Dios. Entonces Jesús les da respuesta a la murmuración de los fariseos y de los escribas. A los pecadores recibe y con ellos come. Les narra 3 parábolas. La número 1 es la oveja perdida. La oveja perdida. Y la número 2 es la moneda perdida. Y la número 3 es la parábola del hijo pródigo. En los 3 casos, en las 3 parábolas, la oveja, la moneda y el hijo pródigo o el hijo perdido, hay un común denominador. En las 3 parábolas, el común denominador es que algo está perdido, algo se ha perdido, algo se ha alejado. Entonces, este es el mensaje importante. Jesús recibe a los pecadores. ¿Cómo te encuentras hoy delante de Dios, amigo, amiga que me escuchas? Yo te invito a que te acerques a Dios. Vamos a leer y vamos a ver cómo Dios en la persona de Jesús te abre. Tienes una oportunidad. Te abre las puertas, no solamente las ventanas, sino te abre las puertas del cielo para que te acerques a Dios, para que entres a Dios. Entonces vamos a ver las 3 parábolas que Jesús le responde a los fariseos y a los escribas. Vamos a leer ahora del versículo 4 hasta el versículo 7. La primera respuesta que Jesús da en cuanto a esta parábola, la oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros, dice Jesús, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, en esta parábola hay una oveja. Son 100 ovejas. Son 100 ovejas. Pero de estas 100, una se extravía. Y me gusta mucho el versículo 4 al final, Lucas 15, al final del versículo 4, donde dice, deja las 99 en el desierto. Y esta frase me encanta. Esta frase me llega al alma. El amor de Dios por buscar al perdido. El amor de Dios por buscarte a ti. Dios ha hecho muchas cosas. Mira lo que dice aquí en esta parábola. Dice el versículo 4 al final, y va tras la que se perdió. Dice, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Me llega, hermanos, esta parte, porque hace muchas cosas el pastor para encontrar a esta oveja que se había perdido. No importa dónde estaba la oveja. No se puso a pensar dónde estaba perdida la oveja, sino que busca el pastor por todos los rincones del desierto, por todos los rincones, todos los lugares, hasta encontrarla. No desfallece su ánimo, sino que está pronto para buscarla. La meta, el propósito es encontrar lo que se había perdido. Pero si hablamos entonces de perdición, si en las 3 parábolas de la contestación, de la respuesta de Jesús a los escribas y a los fariseos que murmuraban de él, si algo está perdido, en las 3 decíamos, entonces, ¿de qué se ha perdido? Usted y yo fuimos creados por el poder de Dios. Fuimos creados del barro. Y Dios sopló, dice la Biblia, aliento de vida y vino a ser el hombre un ser humano, un ser viviente. Dios nos creó. Pero algo, hermanos, ocurre en el huerto del Edén. Cuando Dios hace a este hombre y le hace caer un sueño profundo y le saca de una parte de sus costillas, saca una mujer, hace una mujer de su costado y crea una varona, así llama la Biblia, una esposa, los pone en el huerto del Edén. Dios creó el huerto para el bienestar del ser humano, para Adán y Eva, pero algo pasa ahí. Y es que conocemos la historia, se rompe una amistad entre el hombre y su creador.
entra el pecado. La serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, seduce a la mujer y le dice, no, Dios está equivocado. Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, de ese fruto, de ese árbol que Dios te ha dicho que no comas, vas a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces la mujer alarga la mano, seduce al esposo y ambos comen del fruto prohibido y se rompe la amistad. Ese vínculo entre el ser humano y su creador, se rompe esa amistad. Ocurre esto y entra el pecado y consigo trae la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Pero Dios desde ese entonces hace una promesa en el 3:15 de Génesis acerca de la serpiente que a la mujer va a golpearla en la cabeza. Dice, ella te va a herir en el calcañar, pero tú le vas a dar en la cabeza. Una profecía que se ha cumplido, hermanos. Por lo tanto, se rompe la amistad. Ahí algo está perdido. Entonces, por eso, Dios viene en la persona de Jesús, toma forma de siervo, dice la Biblia, forma de esclavo, y se despojó a sí mismo, dice la Escritura. Entonces vino y por eso muere en la cruz para rescatarnos. Entonces, si está algo perdido, en Jesucristo se encuentra. Y este es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Aquí deja a las 99 en el desierto, en un lugar seguro, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. No desmaya, no desiste al momento de ir por ella y no encontrarla, no desiste y dice, ya se perdió. No sé si la devoraron los lobos, no sé qué habrá pasado con ella, pero ya, mejor ya no sigo más. No, sino la Escritura dice hasta encontrarla. Y luego cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Y luego llega a casa, el versículo 6, y reúne a sus amigos y vecinos y dice, gócense conmigo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y luego pone un sello, nuestro Señor, en el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta es una de las respuestas que Jesús le da a los fariseos y a los escribas de la oveja perdida, y la encuentran. Luego también la otra respuesta está en el versículo 8. Algo está perdido en el versículo 8 hasta el versículo 10. Y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Con diligencia. Ahorita vamos a ver qué es esto de diligencia. Y cuando la encuentra, dice el versículo 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, otra vez gozo, otra vez alegría, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra vez, allá la oveja perdida, acá una moneda perdida. De las 10 que se le daba como una señal de compromiso para una mujer, para prepararla para la boda, entonces hay una moneda que se pierde. Entonces ella dice que con mucha diligencia, dice el versículo 8, con mucha diligencia. ¿Qué es mucha diligencia? Con mucho cuidado, con mucho interés, empieza a buscar la moneda. Normalmente las casas eran de tierra, no tenían piso como nosotros. Entonces eran de tierra y se hacían unas pequeñas grietas en el piso. Entonces una moneda al caer, pues era muy difícil de encontrar, pero no era imposible. Y dice entonces que con diligencia, acá en la otra parábola de la oveja perdida, dice que va tras la que se perdió hasta encontrarla. Hace todo el esfuerzo el pastor para encontrar a su oveja perdida. Y acá esta mujer que perdió su dracma, perdió su moneda, dice que busca con diligencia, con mucho cuidado, bien, busca con mucha diligencia, con mucho interés, con mucho esmero, Dice el versículo 8. Vamos a ver qué dice esta versión, 15:7, 15:8. Dice aquí, hermanos, de la misma manera, vamos a ver cómo está aquí el versículo 8, y cuando la encuentra, invitará
a sus amigas y vecinas y le dirá, vengan a mí, a mi casa y alégrense conmigo. Ya encontré la moneda que había perdido. Es lo que dice aquí este versículo. Dice, ¿qué hará una mujer que con mucho cuidado, dice acá, ya es con diligencia, acá esta versión dice con mucho cuidado, ha guardado 10 monedas y de pronto se da cuenta de que ha perdido una de ellas? De inmediato, dice aquí la palabra dice esta versión, la palabra, de inmediato prenderá las luces y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla. Entonces, hermanos, se encuentra la moneda perdida y se goza y llama a las vecinas, vengan, vengan, vengan y gócense conmigo porque he encontrado la dracma o la moneda que había perdido. Y lo mismo Jesús dice, hermanos, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, amigos, especialmente a nuestros amigos que ven este video, que escuchan este video, si estás lejos de Dios, nuevamente en esta parábola, de este final, de esta parábola, te hago la invitación. No todo está perdido en tu vida espiritual. Dios ha puesto todos los medios. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, Dios ha mostrado su amor. Dios te ama. Nada más que el enemigo, como él ya está perdido, no se quiere ir solo. Y busca entonces a quienes llevarse con él. Entonces, él pone pesadumbre en el corazón de las personas. Y más cuando nos hemos equivocado. Y no nos hemos equivocado una vez, sino constantemente nos hemos estado equivocando y equivocando. El enemigo pone pesadumbre, pone sentimientos de culpa que nos hace pensar que no merecemos nada. Que no mereces las bendiciones de Dios. Cuando Dios ha dado todo por salvarte. Dios ha actuado con mucha diligencia. Por eso vemos a Jesús que durante 3 años estuvo predicando el evangelio del reino de Dios. Llevó la palabra a todos los perdidos. No los rechazaba. Por eso, número 1, es que Dios te recibe así tal como tú estás. No importa tu situación espiritual. No importa tu situación en la cual estés en este momento. Dios te ama, Dios te quiere y Dios así como estás, Él te invita, te abre sus brazos, los extiende para que vengas a Él, a los pies del Calvario. Y aquí están 2 ejemplos. La gente, estos fariseos y escribas, murmuraban, no querían, criticaban a Jesús. Y puede ser que donde tú vivas, la gente que te rodea, inclusive, déjenme decir esta expresión, amigos, pero más bien parientes, hermanos, van a oponerse a que te acerques a Dios. Te van a criticar. Aquí está el ejemplo. Dios dice que va a haber gente que murmure, va a haber gente que te diga o que se burle de ti. Cuando tú tomes la decisión de acercarte a Dios, va la gente a levantarse en tu contra a través de muchos medios, a través de mucha forma, para que tú no te acerques a Dios. Pero es el enemigo el que está poniendo pesadumbre en el corazón tuyo para que no te acerques a Dios. Aquí está el ejemplo, 2 casos perdidos. Uno, la moneda, la oveja, y la otra, la moneda perdida. Y con mucho cuidado, con mucho esmero, ambos, con mucha diligencia, buscan, barren la casa hasta encontrar la moneda. Y allá el pastor deja a los 99 en el desierto, en un lugar seguro, y va también con mucha diligencia hasta encontrar la oveja perdida. Y la toma sobre su hombro y la trae otra vez al redil. Hay coros, hay películas que se habla acerca de esta oveja perdida. Y yo sé que tú lo sabes. Entonces vamos ahora a la final, a la final parábola, a la respuesta de Jesús, la final, que habla sobre la parábola del hijo pródigo. Y miren, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, las equivocaciones de la vida. Por eso digo, no sé en qué situación espiritual, emocional te encuentres, amigo, amiga. Pero yo digo, no hay ningún problema. Ese es un mensaje de consuelo, es un mensaje de esperanza. Que quites tus sentimientos de culpa. Y si lo tienes, pues qué bueno, porque ese sentimiento de culpa te hace estar alerta, te hace sentir que no estás bien emocionalmente, que no estás bien espiritualmente con tu Creador y que necesitas un cambio urgente. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Por lo tanto, dice aquí que este muchacho, en el versículo 14, Lucas 15:14, cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No sé en qué situación estás en este momento, pero si es una necesidad parecida a la de este hijo pródigo, mira lo que hizo este hombre. Dice el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es que eso es lo que causa el pecado. Eso es lo que causa las equivocaciones. Uno lo pierde todo. Y luego, ¿cuántas veces hemos visto a personas que por tantas equivocaciones están mendigan el alimento? ¿Cuántas personas en tu comunidad hay personas que mendigan el pan? Y si hablamos del asunto espiritual, ¿cuántas personas espiritualmente mendigan el alimento espiritual que se le niega? Pero es el enemigo que le está negando. Pone en los pensamientos de las personas, en los parientes, en los familiares, en los amigos. Nos rodeamos de gente que está constantemente poniendo el tropiezo para que tú no te acerques a Dios. O si eres un hermano, una hermana que se alejó del Señor, pues aquí está el ejemplo. Vas a encontrar personas en tu vida, la gente que te rodea, que te va a criticar, que va a murmurar en tu contra, va a hacer y deshacer para que no te levantes, hermano, para que no te levantes, hermana, espiritualmente otra vez. Pero no hagas caso porque no es Dios. Aquí está la respuesta. Jesús recibe a los pecadores. No importa la situación espiritual en la cual te encuentres. Dios te ama y por eso vino el Señor. Él no vino a buscar a los sanos. Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a buscar a los enfermos. Y más a los enfermos, espiritualmente hablando. Y luego este hombre, cuando teniendo bienes, se equivoca, malgasta todos sus bienes, ya no tenía, hay hambre en la provincia donde él está viviendo, entonces va y pide trabajo y entonces le mandan a cuidar cerdos. Qué terrible situación de esta persona, después de tenerlo todo, por equivocarse, por tomar decisiones que no eran buenas para su propia vida, termina cuidando cerdos. Qué terrible situación. Y deseaba llenar su vientre. Miren hasta dónde había llegado la situación de esta persona. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando uno está sin Dios, hermanos, amigos, uno mendiga el pan espiritual. Y el enemigo pone tropiezos, usa personas que nos hacen pensar o nos hacen sentir que no merecemos nada. Entonces, aquí está el ejemplo, hermanos. Aquí está el ejemplo, amigo. En el versículo 16, quería él comer del alimento de la que se le daba a los marranos, a las algarrobas. Algunos han sugerido que las algarrobas eran una especie como de lo que acá en el sur, en Tabasco, no sé, en otro lugar, tenemos un fruto, un árbol que se conoce como, que es una vaina, quizás como de unos 25 o 30 centímetros de largo, es una vaina, y adentro tiene el fruto, la semilla es verde, blandita, es larguita, dos partes así pegaditas, y está cubierta de una forma como de un colchoncito blanco. Eso es lo que se come. Y algunos ponen a hervir las semillas, las abre tantito, son larguitas, así dos pegaditas, se abre y se pone a hervir, y con sal sabe muy rica. Le llaman acá quinicuil, o jiquinicuil, algunos le llaman acá en Tabasco, en esta parte del sur. Dicen algunos que este era el tipo de algarroba que se le daba a los marranos. Pues si esto es así,
Entonces este muchacho, al perderlo todo, era tanta su miseria, era tanta su hambre, que deseaba comer este alimento que se le daba a los cerdos. Y es que así es espiritual también. El pecado causa estragos, desastre, heridas profundas en el alma de las personas. Y luego me gusta el versículo 17, porque dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me gusta esta frase, y volviendo en sí. Quiere decir que una persona que está alejada de Dios es una persona que sí cree en Dios, que sabe que Dios existe, que sabe que Dios bendice al mundo, pero no le ha obedecido. Entonces no basta solamente con creer, sino hay que obedecerle. Entonces dice que volviendo en sí, una persona que está alejada de Dios no está en sí. Las tinieblas han cegado el entendimiento y no puede ver más allá, espiritualmente hablando, de las maravillas, de bendiciones tanto materiales como espirituales que Dios tiene para disfrutar del amor de Dios en el corazón de las personas. Este hombre dice que vuelve en sí. Me gusta esa frase que Dios dijo aquí en su palabra, vuelve en sí, recapacita, en otras palabras. Vuelve así, su vida, sus decisiones, su agua que estaba turbia, se esclarece, se asienta, decimos en el sur. Entonces puede ver más claro, dice, ¿qué hago aquí? No, aquí no es mi lugar. Con los cerdos y yo deseando comer esas algarrobas, ese alimento, no es posible. Entonces, hermanos, dice que ya sé lo que voy a hacer. Me voy a levantar, dice el verso 18, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y sabemos la historia, hermanos. Sabemos lo que viene. El padre, cuando le ve de lejos, dice la escritura, que corre a recibirle. Y llama a los criados, dice el verso 26, uno de los criados, y dice que su hermano dice, ¿qué es lo que está pasando? Porque el padre había recibido al hijo, corrió a recibirle y dice, maten el becerro, vístanlo, pónganle calzado, vístanlo, hagamos fiesta porque mi hijo estaba perdido y es hallado. Entonces cuando maten el becerro más gordo. Entonces, cuando viene el hijo mayor y le pregunta en el verso 26 al criado qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y fíjense la reacción de su hermano. En vez de que se alegrara, en vez de que manifestara también esta emoción de gozo, de alegría, lo mismo que el padre, dice el versículo 28, entonces se enojó. Su hermano mayor se enoja por la reacción del padre. Y es que esto es un sentimiento en los seres humanos. Cuando hay personas, es lo que yo decía al principio, amiga. Si tú estás lejos de Dios y te has equivocado 1, 2, 3 veces, no sé cuántas veces más te vas a equivocar. Y si te quieres levantar, quieres acercarte a Dios porque Dios está tocando tu corazón a través de este mensaje, a través de muchos medios, espiritualmente hablando, y te quieres levantar, va a haber personas, y más los de tu casa, aquí está el ejemplo, más los de tu casa que se van a oponer a tu decisión de que has vuelto en sí, de que estás viendo claramente tu situación espiritual o moral y quieres cambiar, quieres buscar a Dios, y va a haber gente, parientes, familiares muy cercanos a ti que se van a oponer. Dios está diciendo eso. Se enojó, dice el versículo 8, y no quería entrar. ¿Hasta dónde era el rechazo? Así hoy, hermanos, amigos, así hoy. ¿Te has equivocado? Yo sé que sí. Y si me dices que no, me estás mintiendo. Pero yo sé que te has equivocado. Y no sé cuántas veces. Pero no estamos aquí para juzgar. Porque recuerda que estas 3 parábolas es una respuesta que Dios dio a lo que murmuraban los fariseos y los escribas.
que éste recibe a los pecadores. Jesús recibe a los pecadores. No importa tu situación espiritual. Te has equivocado, no sé cuántas veces más, pero Dios te recibe tal así como eres. Una vez alguien dijo, voy a pagar un alto precio para la persona que traiga un cuadro. Convocó a los pintores, digo, el que traiga el mejor cuadro del hijo pródigo, le vamos a dar un premio en dinero, en efectivo. Y hace la convocatoria y todos los pintores empiezan a buscar un modelo del hijo pródigo para poder pintarlo y luego presentarlo allá en ese concurso para ganar dinero. Entonces se van y un hombre va a un barrio más bajo allá en esa ciudad, entonces ve a un hombre andrajoso, imagínese usted, un hombre de la calle, sin discriminación, y lo ve y dice, tú todo barbudo, el cabello largo, sucio, sus ropas andrajosas, tú me sirves, vas a trabajar para mí. Lo lleva y le dice, mira, yo quiero que tú trabajes para mí, te vas a parar ahí, yo te voy a pintar. Ah, bueno, está bien, me vas a pintar, sí, porque te vamos a dar a conocer en todo el pueblo. Entonces le dice, ve, te presentas en 2-3 horas y le da algo de dinero. Este hombre mendigo, cuando tiene dinero en sus manos, ¿qué creen que hace? Va este hombre y compra ropa, se baña, se asea bien, se corta la barba. El caso es que se pone hasta corbata. Y entonces cuando se presenta, toca la puerta del pintor y el pintor sale y dice, ya está aquí. Y ya estaba preparado para empezar a pintarlo y entra cuando dice, ¿quién es usted? Y este hombre, el mendigo, que unas horas antes estaba todo andrajoso, estaba ahora frente al pintor con corbata, sin barba y bien peinado, ya tenía un corte de cabello. ¿Quién eres tú? Pues yo soy el mendigo, ¿no te acuerdas? Hace un par de horas me sacaste allá de mi barrio, me dijiste que me ibas a pintar, aquí estoy. Yo no quería salir así como estaba, por eso yo decidí comprar ropa, asearme y aquí estoy, píntame. Dijo, no, ¿qué has hecho? No me sirves así. Yo te quería así como estás, porque así yo podía pintarte, pero así como tú has hecho ahora, no me sirves para nada. Amigo, Dios te recibe tal como estás. Dice el ser humano, déjame primero arreglar mi vida, no vas a poder solo, sin mí nada podéis hacer. Cristo dijo, ven a mí, yo les voy a hacer, yo les voy a quitar la carga, porque mi carga es ligera. Entonces, amigo, ven a Cristo así como estás. No vas a poder solo, quizás has intentado, déjeme, yo no necesito a Dios, yo no necesito ir a una congregación. No, no es cierto. Vuelve en sí, vuelve en ti. Sin Él no puedes hacer nada. Este es un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo. Hay salvación, hay esperanza para toda aquella persona que quiera venir a los pies de Jesucristo. En la próxima clase, si Dios lo permite, el viernes vamos a hablar sobre qué necesitas hacer para que tú obedezcas a Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga, hermanos, amigos, gracias por su atención, gracias por estar conmigo, por acompañarme en este momento. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó. De la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor.
Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé